Ese tambor que gira sin descanso, no lo hace por costumbre. Cada segundo que permanece en movimiento está evitando una catástrofe. Lo curioso es que, para la mayoría de las personas, ese camión que pasa por la carretera es solo otro vehículo más. Pero lo que lleva dentro, puede convertirse en piedra en cuestión de minutos. El camión hormigonera no transporta una simple carga, lleva una mezcla viva. Literalmente viva, porque desde el momento en que el cemento toca el agua, comienza una reacción química que no se puede detener. Y si el tambor deja de girar, esa vida se apaga. En cuestión de minutos, toneladas de cemento se vuelven inservibles. Y cuando eso pasa, no hay vuelta atrás. Por eso su diseño no es casualidad. Ni el ángulo del tambor, ni su forma cónica, ni siquiera la velocidad con la que gira. Todo está calculado al milímetro. La misión del tambor es mantener la mezcla en constante movimiento, como un corazón que late sin pausa. Y si ese corazón se detiene, el daño no solo es material, es también económico y logístico. ¿Sabías que un tambor lleno de cemento que se endurece dentro del camión puede destruir todo el sistema interno? Literalmente lo deja inutilizable. No se puede vaciar, no se puede limpiar. Algunos operarios lo llaman el ataúd del cemento. Y lo peor es que ha pasado más veces de lo que imaginas. A simple vista parece un sistema sencillo, un cilindro que gira. Pero dentro de ese cilindro hay un pequeño milagro de ingeniería. Las paletas metálicas en forma de espiral que recorren su interior son las responsables de mantener viva la mezcla. Cuando el tambor gira hacia un lado, mezcla; cuando gira hacia el otro, descarga. Así de simple, y así de brillante. Y aquí viene el detalle que la mayoría ignora: el tambor no gira rápido. Lo hace a una velocidad casi hipnótica, entre 2 y 6 revoluciones por minuto. Lo suficiente para mantener la mezcla homogénea, pero sin romper su equilibrio. Demasiado rápido, y el material se separa. Demasiado lento, y empieza a endurecerse. Es un equilibrio delicado, casi poético. Si te fijas bien, verás que el tambor está ligeramente inclinado hacia atrás. Ese ángulo no es un capricho del diseño. Está pensado para que la gravedad ayude a mantener el cemento en movimiento, subiendo y bajando dentro del tambor sin detenerse nunca. Cada giro es una especie de respiración. Cada vuelta, una garantía de que la mezcla seguirá viva cuando llegue a la obra. Ahora, imagina esto: el camión circulando por una carretera en verano, bajo un sol de 35 grados. Dentro del tambor, la mezcla alcanza temperaturas que aceleran el proceso de fraguado. Y aún así, el sistema consigue mantenerlo estable. Esa es la parte que me sigue pareciendo fascinante. Una coreografía perfecta entre movimiento, temperatura y tiempo. El conductor de un camión hormigonera no puede distraerse. Cada minuto cuenta. Si el tráfico se detiene demasiado tiempo, si el motor auxiliar falla o si el tambor se traba, el daño puede ser irreparable. No se trata solo de entregar cemento, sino de mantener una reacción química bajo control mientras se transporta por kilómetros de carretera. Y si aún no te has dado cuenta, esa es la razón por la que estos camiones nunca se apagan del todo. Incluso cuando el motor principal está en reposo, el tambor sigue girando gracias a un sistema hidráulico independiente. Porque detenerse, aunque sea un momento, podría significar perder toda la carga. Piensa en eso la próxima vez que veas uno estacionado en una obra con el tambor aún girando. No está esperando su turno. Está luchando contra el tiempo. Contra una reacción química que no se detiene por nada ni por nadie. Ahora bien, ¿cómo es posible que esa enorme masa de cemento no se desplace de un lado a otro mientras el camión se mueve? ¿Cómo evita volcar o desequilibrarse con tanto peso en movimiento? La respuesta está en su diseño interno. Y créeme, lo que sucede dentro de ese tambor mientras el camión avanza, es mucho más complejo de lo que parece desde fuera. Si te gusta descubrir cómo funcionan estas bestias de acero, puedes apoyar el canal con un simple clic. No cuesta nada, y lo que viene, te va a sorprender. Si pudiéramos mirar dentro del tambor mientras gira, lo que veríamos no es un simple revoltijo de cemento. Es una corriente viva, una especie de río espeso que se mueve en espiral, sube, baja, se mezcla y vuelve a caer. Todo ocurre en cuestión de segundos,
una y otra vez, sin interrupciones. Y todo eso, dentro de un espacio cerrado, sigue un orden casi perfecto. Las paletas internas, esas aletas metálicas helicoidales, son las verdaderas responsables de mantener la mezcla en movimiento. Están colocadas con una precisión matemática, ni demasiado cerca ni demasiado separadas, con un ángulo calculado para que cada vuelta del tambor mueva la mezcla de forma uniforme. Un solo error en esa inclinación, y el cemento se acumularía en un lado, creando un peso desbalanceado capaz de volcar todo el camión. Ahora imagina que el tambor se detiene por completo en plena ruta. La mezcla empieza a endurecerse desde el centro hacia afuera, como si el camión se estuviera petrificando por dentro. Lo que al principio es una masa densa se convierte en una roca sólida que se adhiere a las paredes internas. Quitarla no es cuestión de minutos, puede llevar días. En muchos casos, el tambor entero tiene que ser reemplazado. Y lo más increíble es que todo este proceso depende de un motor secundario, un pequeño sistema hidráulico independiente del motor principal. Es el responsable de mantener el tambor girando incluso cuando el vehículo está detenido. Si falla, el cemento empieza a fraguar. Hay historias de conductores que lo vivieron, camiones atrapados en el tráfico, el motor auxiliar se apaga, y en pocos minutos, el tambor se convierte en una tumba de concreto. Por eso los fabricantes han diseñado motores hidráulicos dobles, redundantes. Uno de respaldo siempre en espera. Si uno falla, el otro toma el control al instante. No hay margen de error, porque cada segundo que pasa puede significar perder toneladas de material. Pero hay otro enemigo silencioso, el calor. Mientras el tambor gira, la fricción y la reacción química generan temperatura. Si la mezcla se calienta demasiado, empieza a fraguar antes de tiempo. En climas cálidos, esto puede suceder incluso en pleno trayecto. Por eso algunos camiones modernos incorporan sistemas de enfriamiento, pequeños tubos que rodean el tambor, circulando agua fría o aire comprimido para mantener la temperatura estable. El conductor no solo maneja, también supervisa constantemente el pulso de la máquina. En su panel, puede ver la velocidad del tambor, la inclinación y, en algunos modelos, incluso la temperatura interna del cemento. Cada dato importa. Cada número puede ser la diferencia entre un viaje exitoso y una pérdida total. El sistema es tan sensible que incluso una pendiente prolongada puede afectar la mezcla. Si el camión sube una colina muy empinada, el ángulo del tambor cambia, y el equilibrio interno también. Por eso el operador ajusta la velocidad de giro en tiempo real, compensando ese cambio. Es casi como pilotar un avión, pero sobre ruedas. Y lo que muy pocos saben es que estos camiones tienen memoria. Algunos modelos graban los datos de cada viaje, tiempo de mezcla, distancia, revoluciones, temperatura. Si algo falla, se puede rastrear el motivo exacto. Una especie de caja negra, pero del cemento. Cada viaje es una carrera contra el tiempo. Una lucha invisible donde el enemigo no es otro conductor, sino la propia naturaleza química del material. Pequeño gancho final de sección. Pero mantener viva la mezcla no es el único desafío. Lo verdaderamente impresionante es cómo estos camiones logran entregar toneladas de cemento con una precisión de segundos, coordinados con plantas y obras a kilómetros de distancia. Y eso, solo es posible gracias a una red tecnológica que muy pocos conocen. Hoy, los camiones hormigoneras son mucho más que simples vehículos. Son sistemas inteligentes sobre ruedas, auténticos laboratorios móviles. Cada uno está conectado a una red digital que monitorea en tiempo real su posición, la velocidad del tambor, el peso de la carga y hasta la temperatura interna del cemento. Todo esto ocurre mientras el conductor sigue su ruta con precisión quirúrgica, como si pilotara un avión terrestre. El GPS no está ahí solo para ubicar el camión. Está enlazado directamente con el sistema de despacho de la planta. Si un embotellamiento amenaza con retrasar la entrega, el sistema ajusta el ritmo del tambor automáticamente para evitar que el cemento frague antes de tiempo. Es como si el camión supiera pensar por sí mismo. Imagínate la escena, decenas de camiones girando sin cesar, cada uno con su reloj químico interno, su mezcla viva, y una central de control que los vigila como si fueran satélites en movimiento. Cada giro,
Cada segundo de más o de menos puede marcar la diferencia entre una obra exitosa o una pérdida millonaria. El sistema detecta incluso microvariaciones en la densidad del material. Si la mezcla empieza a separarse, el tambor aumenta automáticamente la velocidad. Si se vuelve demasiado líquida, desacelera. Todo esto ocurre sin intervención humana. Un algoritmo interpreta los datos y corrige el proceso sobre la marcha. Pero no todo está bajo el control de las máquinas. Hay decisiones que todavía dependen del ojo humano, del oído y de la experiencia. Los conductores más veteranos afirman que pueden saber si la mezcla va bien solo con escuchar el sonido del tambor. Un golpeteo hueco puede indicar que la mezcla está demasiado seca. Un tono sordo, que lleva exceso de agua. Esa capacidad de interpretar los sonidos es una habilidad que las nuevas generaciones están perdiendo, reemplazada por pantallas y gráficos digitales. El tablero de control moderno parece el de un avión comercial. Medidores de presión, sensores de temperatura, indicadores de revoluciones, nivel de carga y alertas de vibración. Todo está diseñado para evitar errores. Y, aún así, la precisión de la máquina sigue dependiendo de la calma del operador. Un error humano sigue siendo el factor más impredecible. Un giro brusco, una frenada repentina o una curva tomada con exceso de velocidad pueden alterar la distribución interna de la mezcla. Y una vez que el cemento empieza a separarse dentro del tambor, ya no hay vuelta atrás. Los ingenieros que diseñan estos vehículos lo saben. Por eso incorporan sistemas de compensación activa, pequeños sensores que detectan el movimiento del camión y ajustan la velocidad del tambor para contrarrestar la fuerza centrífuga. Así, mientras el camión toma una curva, el sistema cambia ligeramente la dirección de las paletas internas. Todo para mantener la homogeneidad del material. Algunos modelos incluso incorporan inteligencia artificial que aprende de los trayectos anteriores. Si un conductor pasa todos los días por la misma ruta con las mismas pendientes y el mismo tráfico, el sistema memoriza esos patrones y ajusta automáticamente la mezcla para el próximo viaje. Cada recorrido mejora el siguiente. Cada viaje enseña algo nuevo al camión. Y hay algo más. En las plantas más modernas, los camiones ni siquiera esperan que los carguen. El sistema detecta la hora exacta en que terminará la mezcla anterior, calcula el tráfico en la ruta, y programa automáticamente la siguiente carga. Es como si las máquinas se coordinaran entre sí, sin que nadie tenga que decirles nada. Y sin embargo, con toda esa tecnología, la pieza más importante sigue siendo el conductor. Porque cuando algo falla, y siempre puede fallar, no hay algoritmo que reaccione tan rápido como un ser humano con experiencia. El conductor sabe cuando el tambor suena raro, cuando el motor auxiliar vibra demasiado, cuando el olor del cemento cambia levemente. Esa intuición mecánica, invisible pero vital, es lo que mantiene con vida a toda la cadena. Así es como los camiones hormigonera modernos se han convertido en una mezcla perfecta entre fuerza bruta y cerebro digital. Y mientras los sistemas controlan el ritmo de mezcla, los humanos siguen siendo los guardianes del instinto. Pero incluso el cerebro más brillante puede fallar si el cuerpo se descuida. Y en el caso de estas máquinas, cuando el mantenimiento se descuida, el resultado puede ser desastroso. El mayor enemigo de una hormigonera no es el tráfico, ni el calor, ni la distancia. Es el olvido. El cemento seco es el asesino silencioso de estas máquinas. Un solo descuido, un lavado que se retrasa, y lo que era una fina capa de polvo se convierte en una costra dura como la roca. Cada resto de mezcla que queda adherido al tambor después de la descarga es una amenaza. Con los días, se acumula en las paredes interiores, generando un peso desbalanceado que altera el centro de gravedad del camión. Primero es una leve vibración, luego un zumbido, y, si nadie lo detiene, el eje del tambor acaba por fracturarse. Por eso los conductores siguen un ritual casi sagrado después de cada jornada, el lavado. Nada de medias tintas. Agua a presión, con el tambor girando a alta velocidad, hasta que el interior queda limpio. Algunos usan aditivos especiales que disuelven los restos de cemento. Otros, en cambio, confían en el método tradicional, fuerza, agua y paciencia. En los modelos más modernos, el proceso es automatizado.
Pequeñas boquillas distribuidas dentro del tambor lanzan chorros de agua en todas direcciones mientras el tambor gira lentamente. El sistema se activa con solo presionar un botón, y en pocos minutos, el tambor queda limpio. Rápido, eficiente, pero aún costoso. Aún así, no todos los conductores pueden permitirse esos lujos. Muchos trabajan con equipos antiguos, con tambores de más de 20 años. Y cada limpieza es un acto de supervivencia. El acero interno se desgasta, las paletas pierden forma, y el riesgo de que un día todo el tambor se desprenda del eje, siempre está ahí. El mantenimiento del sistema hidráulico es igual de crítico. Las mangueras deben revisarse constantemente. Un simple escape de aceite puede hacer que el tambor deje de girar. Y cuando eso pasa con cemento fresco dentro, la pesadilla comienza. Hay historias que circulan entre los mecánicos como advertencias. Camiones que quedaron varados en medio del tráfico, con el tambor lleno, y que horas después se convirtieron en bloques macizos de concreto. Para rescatarlos, tuvieron que cortar el tambor con sopletes industriales. El calor, el ruido, el olor a metal quemado. Un proceso que puede durar días. Algunos talleres incluso usan hornos gigantes para intentar ablandar el cemento endurecido con calor controlado. Pero rara vez funciona. Una vez que la mezcla se petrifica, no hay marcha atrás. Por eso, los operadores más veteranos tratan a sus camiones como a un ser vivo. Si la hormigonera se queja, hay que escucharla, dicen. Y no lo dicen por costumbre. Lo dicen por experiencia. El descuido también afecta al sistema de pesaje. Cada camión lleva sensores que calculan cuánta mezcla transporta en cada viaje. Si esos sensores se ensucian con residuos secos, los datos se alteran. La planta puede creer que el camión va vacío, cuando en realidad lleva media carga solidificada. Eso genera errores de producción y pérdidas de material. Los ingenieros lo saben, mantener el tambor limpio no es solo estética, es precisión. Un tambor equilibrado ahorra combustible, reduce el desgaste de los ejes y alarga la vida útil del motor hidráulico. Pero la rutina puede ser traicionera. Un conductor cansado, un turno nocturno, un día de lluvia. Basta una sola vez que el lavado se posponga, y la mezcla empieza a endurecerse. Primero en los bordes, luego en las paletas, hasta que un día, al encender el tambor, ya no gira. Solo se escucha un golpe seco. Y ahí termina la historia. El costo de reemplazar un tambor puede superar el precio del propio camión. Por eso, en algunas empresas, los conductores pagan penalizaciones si se demuestra que no realizaron el lavado a tiempo. El margen de error es inexistente. Y sin embargo, a pesar de toda esa disciplina, el futuro está cambiando. Los nuevos modelos eléctricos y autónomos prometen eliminar esos errores humanos. Pero, ¿qué pasará cuando las máquinas sean las únicas encargadas de decidir cuándo y cómo limpiarse? ¿Podrá una hormigonera cuidarse a sí misma? Esa es la nueva pregunta que está empezando a inquietar a los ingenieros. Las hormigoneras eléctricas son el siguiente paso. Su tambor gira con energía limpia, sin ruidos ni emisiones. En apariencia, son iguales a las tradicionales. Pero en su interior, todo es distinto. El motor auxiliar es eléctrico, el sistema de control es digital, y la precisión, milimétrica. Los sensores controlan cada aspecto del proceso: temperatura, humedad, revoluciones. Si algo se desvía del rango óptimo, el sistema ajusta automáticamente los parámetros. Ya no hay margen para el error humano. Pero hay algo que se mantiene igual: el tambor sigue girando sin descanso. El principio no cambia, porque la química del cemento sigue siendo la misma. Y mientras ese proceso exista, estos camiones seguirán siendo los guardianes del tiempo. Piensa en lo que representan: máquinas diseñadas para mantener viva una reacción química durante horas, recorriendo ciudades, soportando tráfico, calor, lluvia, pendientes. Todo para entregar una mezcla que, si se detiene un minuto antes, se convierte en piedra. Esa lucha constante entre movimiento y endurecimiento es, en cierto modo, un reflejo de la ingeniería moderna. Nada puede detenerse. Nada puede dormir. Las hormigoneras eléctricas son solo el comienzo. Ya existen modelos autónomos, capaces de ajustar su ruta,
calcular su tiempo de entrega y monitorear la mezcla sin intervención humana. El tambor gira solo, el sistema se autorregula, y la inteligencia artificial vigila cada parámetro. Y, sin embargo, aunque la tecnología avance, el principio sigue siendo el mismo: mantener la mezcla viva. El camión que nunca duerme no es solo una máquina, es una metáfora. Un recordatorio de que la precisión, el tiempo y el movimiento son las bases que sostienen el mundo moderno. Cada edificio, cada carretera, cada puente que pisamos, ha existido gracias a uno de estos gigantes. Silenciosos, girando sin parar, día y noche. Y mientras el tambor siga girando, el corazón de la construcción seguirá latiendo. Porque si alguna vez se detiene, todo se detiene con él.